Antes de bajar las luces y cerrar las ventanas, quiero agradeceros a todos el apoyo que nos brindáis cada semana, apoyo que nos llega desde casi cada rincón del planeta y sobre todo queremos agradecer la ayuda que nos prestan nuestros mecenas. Y si tú también quieres formar parte de esta familia más privada, beneficiarte de nuestros programas especiales, entrevistas, sorteos y muchísimo más, tan solo tienes que ir a la pestaña principal de iVoox en Informe Enigma, hacer clic allí donde pone apoyar y por tan solo 2,99 € al mes, lo que viene siendo 2 cafés, podrás ayudarnos a seguir creciendo y además te beneficiarás de todo lo anteriormente citado. 2,99 € al mes, un pequeño aporte que para nosotros vale muchísimo. Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Ríos de sangre e incertidumbre dejó Jack el Destripador en 1888, y ríos de tinta han escrito esta historia. Sin duda, hablamos del criminal más famoso y más mediático de todos los tiempos. Y su autor, el as de copas de los asesinos en serie, el arcano de la crónica negra, ha pasado a la eternidad como una sombra indescifrable, como una bruma esquiva y que se difumina cada vez que intentamos atraparlo. Han pasado 134 años y su leyenda se extiende sin freno. Sin embargo, lo que no mucha gente sabe es que este asesino victoriano, la imagen que tenemos a día de hoy de este serial killer, no es más que una equivocación ejecutada a la perfección por la prensa y los medios de comunicación de la época. Viajemos esta noche a aquel Londres del siglo XIX. Recorramos sus viejas y estrechas calles amparados por la luz tenue de sus lucernas y mezclémonos entre el bullicio de la gente que intentaba sobrevivir de su destino y de algo más aterrador si cabe, del carnicero de Whitechapel. Tirando de mi memoria, recuerdo perfectamente cuando empezó a fascinarme la historia del carnicero de Whitechapel. Corría el año 1999, tan solo tenía 15 años y jugaba un juego llamado Shadowman. En él, en su introducción, la voz de un interlocutor te sumía en una pesada penumbra mientras recitaba un mensaje claro pero aterrador. 9 de noviembre de 1888, por mis actos se me conoce, y se me conoce como Jack el carnicero, Jack el destripador. Por mis actos se me conoce y son realmente atroces. Desde ese momento la historia del asesino más famoso del mundo se puso ante mí y hasta hoy mismo he seguido toda información, toda investigación y pesquisa que pudiera llevar a averiguar quién o quiénes se escondían detrás de este criminal. Y justo cuando creía que lo sabía todo, cuando creía que lo había escuchado absolutamente todo y que nada podía sorprenderme, llega a mis manos un libro, Jack el Destripador, el mito equivocado. Y hoy tenemos a su autor con nosotros, al responsable de que todo cuanto había creído durante tantos años se haya quedado guardado en un cajón. Juan Carlos Boitia, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues muy bien y muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Juan Carlos, la pregunta del €1.000.000, Jack el Destripador, el mito equivocado, ¿pero por qué? ¿Por qué este título? ¿Por qué el mito equivocado? Pues porque, bueno, lo has explicado muy bien. Yo soy escritor, no he escrito muchas novelas también que tienen que ver con temas de misterio siempre histórico, pero no me he metido nunca a analizar un tema así como he hecho en este tema. Y a mí me gustaba Jack el Destripador porque siempre es uno de estos misterios, grandes misterios que tiene la criminalística, sobre todo, ¿no? Pero siempre he pensado lo que tú has dicho, que con 100 y pico años después ya estaba todo contado sobre Jack el Destripador. Pero bueno, esa curiosidad que tenemos los que escribimos libros, yo en un momento dado me pongo a indagar en las fuentes originales. Y es cuando me doy cuenta que no, que realmente no solo no sabemos todo, sino que mucho de lo que se ha escrito es, como dice el libro, es un mito totalmente erróneo. O sea, hay muchísima información que obedece a información recogida de fuentes de libros que han recogido fuentes de otros libros, pero que no es la verdad original de los expedientes iniciales.
Y entonces por eso hago este libro, precisamente para que se vea que la realidad es muy distinta de Jack el Destripador. Y Juan Carlos, esos expedientes oficiales, esa información de la época, ¿dónde se encuentra? Esos expedientes hoy en día, bueno, tenemos una herramienta muy buena que es Internet, que si indagas un poco en ella, pues te encuentras que tienes archivos policiales y que encuentras incluso las encuestas originales, análisis del FBI, tienes un montón de datos a tu disposición que puedes conseguirlos a través de Internet, y luego también te da Internet la posibilidad de contactar con instituciones y pedir luego por mail más información. Hay muchos archivos también de periódicos, de medios de comunicación. Hay mucha información hoy en día gracias a los medios a disposición para hacer una buena investigación. Y están ahí, no hay más que ir a consultarlos. Y después de 134 años, ¿tú crees que a las autoridades del momento, las autoridades actuales, a Scotland Yard, les interesaría resolver el crimen de Jack el Destripador? Hombre, hoy en día yo no sé si tanto de las autoridades. El tema es que se ha construido alrededor de Jack el Destripador, digamos, un mito mediático tan importante que si dijéramos, consiguiésemos saber ahora exactamente lo que ocurrió, en cierto modo se destruiría el mito. Un poco la gracia que tiene es que no podemos estar nunca al 100% seguros de lo que contamos sobre Jack el Destripador, y se juega un poco con eso para que el mito continúe. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, interés auténtico con las autoridades en saber la verdad absoluta realmente no lo habría. Juan Carlos, tiremos primero de la versión oficial. ¿Quién era supuestamente Jack el Destripador? Hombre, Jack el Destripador fue un asesino que asesinó a finales del siglo XIX, en 1888, en un periodo de tiempo bastante corto, en poco más de 2 meses. Asesinó principalmente a 5 mujeres, que se le llaman los 5 crímenes canónicos. Fue un asesino que su característica principal es que fue un asesino mediático. Fue el primer asesino en serie que saltó a los medios. Coincidió con el inicio de la prensa sensacionalista, y eso le dio un boom no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, pues muy impresionante, ¿no? Y bueno, quién fue realmente la persona escondida tras ese Jack el Destripador es lo que no sabemos aún. Se han dado muchas teorías, y la imagen que se ha vendido habitual de él, que bueno, todos las tenemos en la mente, ¿no? Un hombre con sombrero de copa, con un maletín, que viaja en un carromato de la realeza, pues es completamente errónea con lo que de verdad ocurrió en la época. Y un poco, bueno, pues la gracia de la investigación está en indagar en esas otras posibilidades que han sido cegadas un poco por el mito. Esto es un dato importantísimo. Yo cuando hago rutas de misterio hay una casa que se la apoda la casa de Jack y siempre explico lo mismo. Este arcano de la crónica negra, este serial killer de ese Londres victoriano de esos años 1888, jamás pudo vestir así porque habría llamado muchísimo la atención. Seguramente vestiría como un simple pescador. Claro, hubiese sido totalmente imposible. Esa teoría que hay del carro de la realeza y de que era un asesino de la realeza vestido así, pues si la pensamos un poco es como pensar hoy en día, que es un buen ejemplo, que no es mío, pero que ya lo han dicho otros investigadores, como si, por ejemplo, un coche de la monarquía de aquí apareciese en el barrio más humilde de Vallecas con escolta policial en cada uno de los asesinatos. Hubiese sido visto por cientos de personas y hubiese destacado allí, pues eso, como una luz en medio de la noche, ¿no? Es imposible y no, además no tiene sentido la teoría monárquica en el caso de Jack el Destripador cuando se ven los datos, ¿no? Pero queda muy bien, digamos, es muy mediática y ha servido para escribir grandes novelas y historias de ficción que también tienen su valor, ¿no? Pero no es el mito real. ¿Y cuándo empieza, Juan Carlos, esta sangría por parte de Jack el Destripador? Los crímenes empiezan en agosto de 1888. Hay otros 2 crímenes anteriores, que son, hay uno en abril y otro muy a principios de agosto, que los investigadores no están de acuerdo en que fuesen de Jack el Destripador. Yo tampoco, porque cuando los analizas ves que son crímenes que no tienen el mismo modus operandi, no tienen la misma firma. Sin embargo, el verdadero inicio de los crímenes es el 31 de agosto. A partir de ahí se suceden 5 crímenes que sí que son todos de la misma mano. Es fácil identificar el mismo proceso exacto de los crímenes. Y bueno, esos son, digamos, los crímenes canónicos. Luego hay otros 2 o 3 que también tienen una factura muy similar, posteriores, pero que tampoco son considerados canónicos porque se atribuyen a imitadores. Realmente no coincide la manera de realizar las heridas, ¿no? Y parece más bien pues, que fueron crímenes de la época que ya, como había mucha fama de Jack el Destripador, pues se intentaron disimular imitando un poco la manera de hacer de este asesino, ¿no? Qué duda cabe que hoy no tan solo vamos a obtener información nueva y valiosa, sino sorprendente. Juan Carlos, siempre se ha dicho que estas 5 víctimas canónicas eran prostitutas. Sin embargo, y según tengo entendido, no lo eran. No lo eran. Cuando tú examinas las encuestas judiciales de la época, para ponernos en situación, una encuesta judicial no es un juicio, porque no hay un acusado, pero era una especie de juicio que se hacía para determinar las causas de una muerte, ¿no? Y ahí había testigos, la policía exponía todas sus pruebas,
y hablaba toda la gente que conocía a las víctimas, ¿no? Cuando tú ves las encuestas judiciales ves que nadie, absolutamente nadie, dice que las mujeres estuviesen ejerciendo la prostitución. Pero es que cuando escarbas en sus biografías ves que ejercían otras profesiones. Lo que ocurre es que en aquella época hay que ponerse en el sitio que es y el barrio que es el barrio más pobre de la zona más pobre de Londres. Y en ese momento la situación de pobreza era tal que prácticamente un 80 o un 90% de las mujeres tenían que recurrir de maneras esporádicas a la prostitución. Pero no por eso eran prostitutas, sino que tenían que recurrir porque no quedaba otro remedio. Ahora, en el caso de las víctimas del Destripador, ni siquiera se puede afirmar que en el momento en que fueron asesinadas estuviesen ejerciendo la prostitución. En todo caso, la última de ellas, que sería Mary Jane Kelly, es la que sí sabemos que llegó a ejercerlo de manera profesional, pero las demás ninguna. No eran prostitutas. De hecho, hay pruebas de que no lo estaban ejerciendo. Hay un detalle que se ha escapado, que es que varias de las víctimas llevaban sombrero, que es un detalle tonto, ahora visto, pero claro, si nos vamos a la época, resulta que en aquel momento, en Londres, en esa zona, las prostitutas de las mujeres que no eran prostitutas, para distinguirse, se distinguían precisamente por el sombrero. Si te ponías un sombrero es que no ibas a ejercer la prostitución. Y estabas diciendo que los hombres no se acercasen a mí. Entonces tenemos que varias de las víctimas llevaban sombreros a noches, con lo cual no estaban ejerciendo la prostitución. Aparte de otras pruebas más que hay de que no estaban ejerciendo la prostitución. Eso forma parte del mito erróneo completamente y que además ha venido a victimizar doblemente a estas mujeres, ¿no? Porque en cierto modo esto de que eran prostitutas se ha utilizado un poco como para culpabilizarlas a ellas también un poco de lo que les ocurrió, ¿no? Porque eran mujeres, como decían en la época, perdidas, ¿no? Y no era así. Eran simplemente mujeres desgraciadas. Claro, y mucha audiencia ahora mismo se estará preguntando, bien, no eran prostitutas, llevaban sombrero, pero ¿qué hacían a altas horas de la noche por ese Whitechapel, por ese barrio marginal del Londres victoriano? Pues mira, hay una cosa muy curiosa también, y es que en aquella época tenemos que pensar en tal nivel de pobreza que había, que la vida de la mayoría de la gente más humilde se limitaba a buscar durante el día algún tipo de trabajo o algún tipo de ingreso para poder pagarte la noche para una cama en la noche para poder dormir, porque ni siquiera tenían una casa o un habitáculo o un alquiler. Estas mujeres pasaban la vida así, tenían que buscarse cualquier tipo de trabajo, conseguir unas monedas y con eso pagarse la cama. Pero ¿qué ocurría? Que muchas veces no tenían las monedas suficientes para dormir. Y en ese caso, lo único que podían hacer era andar por la calle. Tenían que pasar las noches andando por la calle porque si se paraban o se dormían en una acera eran detenidas por vagancia. Las más afortunadas terminaban en las escaleras de una iglesia, en algún lugar recóndito, en un patio. Y estas mujeres, si vemos lo que ocurrió, estaban en ese proceso. O sea, en ese momento se habían quedado sin poder dormir en sus camas. Y muchas estaban en la calle buscando un sitio para dormir, intentando vender algo, ¿sabes? Pero no podemos afirmar que estuviesen en ese momento ejerciendo la prostitución por el mero hecho de que estaban en la calle. De hecho, se ha confundido eso. Hay uno de los casos en que el marido de una de ellas dice que él estaba reuniendo dinero para que su mujer no estuviese en la calle y se ha interpretado como que estaba diciendo que no ejerciese la prostitución. Y se refería a esto, a que no tuviese que estar toda la noche andando en la calle para no ser detenida. O sea, es que era una vida muy triste y realmente terrible la de esa época en Whitechapel. Conozcamos un poco a las víctimas que conforman esta historia. La primera de ellas, Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols era, pues bueno, casi todas obedecen un perfil similar. Era una mujer de mediana edad cuando fue asesinada, con 40 y tantos años, no recuerdo la edad exacta, pero que si miras en su biografía, pues se había separado de su marido, había tenido que abandonar a sus hijos probablemente por un problema de alcoholismo. Entonces había tenido que recurrir a trabajar en casas ajenas y una cosa muy peculiar que le había pasado a ella es que en la última casa en la que había estado sirviendo se había tenido que ir porque había bebido y los que la habían contratado eran abstemios, en aquella época se les llamaba toilers, que eran una especie de secta que odiaba el alcohol y ella la pillaron bebiendo, entonces la expulsaron de esta casa y ella robó ropa en ese momento para poder venderla después y pagarse una cama en otro sitio, ¿no? En definitiva, todas las víctimas tienen un poco este perfil de mujeres de una mediana edad, de 40 a 45 años, con muchos problemas familiares, problemas con el alcohol y con una vida, pues eso, sin trabajos estables, que recurrían a la costura, a servir en casas, a cualquier tipo de trabajo esporádico que les diese unas monedas. Víctima número 2, Annie Chapman. Annie Chapman es un poco como Ann Nichols, pero hay una peculiaridad más, y es que esta mujer además estaba muy enferma. La noche en la que fue asesinada no se tenía prácticamente de pie, había estado los días antes intentando conseguir medicinas y cuando se examinó su cuerpo después los forenses llegaron al dictamen de que tenía una enfermedad que si no lo hubiese asesinado Jack el Destripador hubiese muerto en los días siguientes. Estaba tan mal que ella misma hay un testigo que habló con ella, otra mujer que la conocía, y en la noche de su muerte
la preguntó directamente si iba a ejercer la prostitución para pagarse una cama. Lo dijo con estas palabras, pero indirectamente se lo preguntó. Y ella contestó claramente que no era capaz de hacer absolutamente nada esa noche, lo único que buscaba era dónde dormir. Esta es quizás la víctima que más pena da, ¿no? Porque su estado físico era realmente lamentable, deplorable. Conozcamos ahora a Elizabeth Stride. Elizabeth Stride, dentro de las víctimas, es la que era un poquito más joven. Esta no era inglesa de origen, venía de países del este, creo recordar que de Suecia. Y cuando fue muy joven fue acusada también en algunas biografías de que había ejercido la prostitución, pero cuando escarbas en la biografía ves que eso no está tan claro. Si ella trabajaba también en casas, sobre todo haciendo costura, haciendo limpieza, probablemente lo que ocurrió es que tuvo una relación con uno de los jefes de las casas en las que estuvo y se quedó embarazada. Esta mujer tuvo un aborto antes de ir a Inglaterra y tuvo sífilis, con lo cual llegó en un estado bastante malo a Inglaterra y allí empezó a trabajar de lo que pudo. Esta mujer inventó todo un pasado para poder hacerse respetable, que era algo muy típico en aquella época, ¿no? Ella decía que había tenido un marido que había muerto en un barco que se había hundido, en un accidente que hubo muy famoso en la época, y que sus hijos los había tenido que llevar a distintos albergues. Iba pidiendo dinero por iglesias para que la diesen para poder mantenerse y recuperar la familia, pero todo era mentira. Ella sí había tenido un marido con el que había tenido una tienda, pero había fracasado y su marido seguía vivo, pero la gente pensaba que esta historia era real, ¿no? Es un poco una buscavidas, que se le buscaba la vida pues contando estas historias y pidiendo dinero en iglesias, pero también era una persona que trabajaba, que era costurera, que era sastre, que trabajaba en casa, sobre todo en casas de judíos, y por supuesto tampoco era prostituta. Catherine Eddowes. Catherine Eddowes tiene un perfil muy similar al de Ann Nichols. En principio también se separó, tuvo problemas familiares, el alcohol la llevó por la calle de la amargura, tenía problemas con su propia familia y había roto con sus hermanos porque esta mujer era capaz de sacar dinero debajo de una piedra, ¿no? Le pedía dinero a todos los familiares y los familiares terminaron por arrinconarla y hasta esconderse, no le decían dónde vivían para que no fuese a sus casas a pedirle dinero. Tenía una relación en el momento en que fue asesinada con otro hombre y trabajaba habitualmente también se iba por las campiñas en las épocas de cosecha y recogía lúpulo, recogía distintas cosas y con eso ahorraba dinero suficiente para luego venir a la ciudad y pagarse las noches y tal. Esta mujer también recurrió a la costura en algunos momentos, también pidió ropas a familiares. Era una persona sobre todo muy inteligente, por lo que he podido yo ver en el perfil. Es una mujer también fuerte, quizá la más fuerte de todas las víctimas. Y bueno, digamos que también fue asesinada, pues hay que verlo en el libro, ¿no? Pero mi impresión es que fue asesinada porque fue la más inteligente de todas y empezó a tener nociones de lo que estaba pasando. Digamos que su crimen fue el crimen más premeditado de todos. Quiero hacer un breve inciso, y es que cuenta las crónicas del momento que cuando Jack el Destripador asesina a Catherine Eddowes sale espavorido de la escena del crimen, quizá porque alguien lo pudo ver o lo pudo identificar, y en ese trayecto hacia quién sabe dónde pinta un graffiti en una pared, un graffiti que apunta directamente hacia los judíos. ¿Esto es cierto, Juan Carlos? No se puede asegurar al 100% que fuese de Jack el Destripador. El tema es que junto a ese graffiti, debajo de él, había un trozo de un mandil, un trozo de una tela que había correspondido a Catherine Eddowes. Y ese mandil sí que es cierto y tenía restos de sangre. Con lo cual está claro que el asesino sí estuvo donde está ese graffiti, pero pudo arrojar el trozo de tela ahí y no haber hecho el graffiti. Se ha estudiado mucho ese graffiti. Además, no hay una fotografía del graffiti que hubiese sido fundamental para ver la letra y haberlo examinado correctamente, sino que hay escritos que hicieron policías de lo que ponían. No se dejó el graffiti allí porque da la casualidad que se hizo en un edificio que estaba lleno de judíos y donde se hacía un mercado en la mañana de judíos. Y esa pintada podía ser interpretada como un ataque a los judíos. Con lo cual la policía temió que hubiese altercados y decidió borrarla. Y la borraron antes de que hubiese una fotografía. Eso es un problema para ahora asegurar 100% que fuese de Jack el Destripador. Pero puede haber sido obra de Jack el Destripador. Interpretar lo que quiso decir, desde mi punto de vista, creo que estaba intentando exculpar a los judíos. Lo que pasa es que hay un error en la grafía extraño, que es que realiza una doble negación. Dice, los judíos no son los que no serán culpados por nada. Pero está haciendo una doble negación que en inglés no es habitual. Habría que verlo en el inglés original para entenderlo, ¿no? En el inglés, cuando tú dices que alguien no ha hecho algo, lo niega una vez. En español, no. Yo digo, no he hecho nada. Eso son dos negaciones. Está el no y está el nada. En inglés se diría, no he hecho algo. Sin embargo, en este caso hubo una doble negación y eso indicaría que quien escribió ese graffiti
o bien no era inglés de nacimiento, o tenía influencia de idiomas latinos como el francés o el español, o era de unas zonas de Irlanda, que había también alguna zona de Irlanda que se llegaba a usar la doble negación. Entonces, es muy peculiar y muy difícil hacer un examen exacto de ese grafiti. Desde mi punto de vista y en mi investigación, sí le diría que es bastante probable que lo hiciese el asesino y que su intención fuese exculpar a los judíos porque pensase que iban a ser culpados de los asesinatos que él estaba cometiendo y no quisiese que eso se produjera, ¿no? Un cierto remordimiento. Pero en ese grafiti había una palabra mal escrita, y es que en lugar de poner judíos, puso yegües, para que todo el mundo nos entienda. Y esto quizá lo atribuyen, o bien lo hizo a propósito, o es que era... ¿Cómo decirlo? La ortografía no era su fuerte. Sí, la palabra está mal escrita porque en inglés no se dice yewes. Sin embargo, estamos diciendo, si se ve la doble negación y ves esta palabra mal escrita, sí existe una palabra, creo que es en francés, que es juives, se escribiría juives, que sí que significa judíos. Entonces, como no tenemos la imagen original en una fotografía, no sabemos si la palabra escrita realmente era yewes, si el que la transcribió unió la I con la V, y entonces quien hizo ese grafiti a lo mejor lo que ocurre es que tenía algún tipo de influencia o había aprendido francés. Es muy difícil interpretarlo. Se ha querido interpretar, hay una por ahí en alguno de los libros como que eso apuntaba hacia los masones, porque en la filosofía masónica se habla de los yugües como está como recogido como los originales que dieron. Bueno, hay digamos una teoría masónica en la que se produjo un crimen en el que se le llamaba de esta manera a los que produjeron el crimen, ¿no? Pero luego eso se ha descartado. Resultó que no se utilizaba esa palabra y que eso forma parte del mito de algunas novelas, pero que se ha transmitido y se ha dicho eso, pero no. Realmente no podemos estar seguros de por qué se escribió, ni siquiera sabemos si realmente la palabra se escribió así, porque que yo conozca hay por lo menos 3 transcripciones distintas por 3 policías distintos y en todos pone la frase de manera distinta. Con lo cual no sabes ni cuál es la frase original, es muy, muy complicado hacer un análisis 100% real. Como veis, la historia de Jack puede dar para especulaciones y para hablar horas y horas, pero atendiendo de nuevo a este graffiti, aquí hay 2 interpretaciones, o así lo entiendo yo. O que bien los judíos siempre son los culpables de todo, o en este caso que Jack era judío y que en este caso ellos no habían hecho nada. Claro, es que se puede interpretar de las 2 maneras. Ahí tiene esa ambigüedad la frase. La policía pensó la interpretación que tú has dicho, que efectivamente estaba indicando que los judíos siempre se libran y por tanto era un ataque a los judíos. Por eso lo borraron, porque pensaron que la gente al verlo, pues los judíos iban a enfadar, claro, y que podía haber altercados en el barrio, unos persiguiendo a los judíos y los judíos enfadados por la pintada. Pero también se puede interpretar como que quien lo escribió no escribía bien y en realidad lo que quiso decir es que no se debía de culpar a los judíos de nada, porque no eran los culpables. Entonces, bueno, existen las 2 interpretaciones. Ahí ya es uno de esos puntos que hay muchos en el estudio de Jack el Destripador, en los que caemos en unas ambigüedades y unas casualidades extrañas que no dejan de sorprender, incluso a quienes lo hemos investigado por los 4 costados. Vayamos con la última víctima de todas, Mary Jane Kelly, y aquí hay mucha tela que cortar, nunca mejor dicho. Sí, si se ven un poco cómo van sucediéndose los crímenes, es cierto que se ve un cierto, como si fuese aumentando la ferocidad de los ataques, ¿no? Pero aún así, el último, el de Mary Jane Kelly, es demasiado desproporcionado. Eso es una de las cosas que a mí cuando empecé la investigación que más me llamó la atención, ¿no? Porque no me parecía... A simple vista parece el ataque como incluso dijeron en la época que más que de una persona hubiese atacado a un animal, ¿no? Porque es demasiado brutal el ataque. Incluso eso que se dice de que tenía el asesino ciertos conocimientos médicos, en este crimen no los demuestra porque es un ataque brutal, una salvajada. Pero cuando analizas el crimen, que efectivamente no corresponde a priori al mismo estilo que el resto de crímenes, porque es en un lugar cerrado, la víctima es mucho más joven. Estamos hablando de una mujer de unos 25 años cuando todas las demás rondaban los 45, que no son los 45 años de ahora. Hay que tener en cuenta que estas personas eran como una persona de 65. La diferencia de edad es muy grande. Parece a priori, puede poner en duda que fuese una de las víctimas de Jack el Destripador. Sin embargo, cuando analizas cómo se produce el crimen, sí que ves los mismos 2 cortes que produce en el cuello, sí que ves que algunas de las incisiones coinciden perfectamente. Entonces sí que parece que la mano que realiza el crimen es la misma, pero la motivación no parece la misma que en el resto de crímenes, parece haber algo añadido. Y eso hace que sea para mí el crimen más interesante, y no solo para mí, para muchos de los que lo han estudiado, todos tienen la sensación a priori de que este crimen es la clave de todos los crímenes, ¿no? De que aquí está el porqué de todo y que sabiendo lo que pasó aquí, podemos saber lo que pasó en el resto de crímenes. Esa sensación la han tenido muchísimos investigadores, no soy el primero, ¿no? Pero bueno, y además, curiosamente,
siendo un crimen que se produjo en una habitación cerrada, que es el único sitio en el que tenemos un entorno no contaminado cuando llega la policía, donde mejor investigación se podía hacer, es el crimen que la policía cerró más rápido e investigó peor. Y eso también es curioso. Entonces hay que destacarlo porque aquí es donde te podían haber tenido más oportunidad de investigar y sin embargo lo dieron de lado, porque hay las contradicciones más grandes y los problemas más grandes de la investigación se dieron también en este crimen. No coinciden los datos de los testigos. Es realmente peculiar, es el nudo gordiano de Jack el Destripador este crimen. Bien, acabamos de conocer a estas 5 víctimas canónicas, a estas pobres mujeres que fueron víctimas de Jack el Destripador, pero Juan Carlos, ¿quién le puso este nombre, este apodo? Porque si todo apunta a lo que apunta, fue la prensa del momento. No, el nombre de Jack inicialmente se le llamaba el asesino de Whitechapel, luego se empezó a llamarle Mandil de Cuero, porque se acusó a un personaje real que se apodaba Mandil de Cuero de estos crímenes, pero luego se demostró que no tenía nada que ver y se le exculpó. Y finalmente se le llamó Jack el Destripador, pero fue por 2 cartas que recibió la policía, no directamente, a través de la prensa, llegaron primero a la prensa y estaban firmadas así, como Jack el Destripador. Son la carta, una creo que se la llama Querido Jefe, por el encabezamiento, y otra el jugoso Jack o algo así, traducido, que es una cosa un poquito extraña, ¿no? Pero estas 2 cartas se atribuyeron a Jack el Destripador y se firmaron así. El problema es que cuando se han investigado en profundidad estas cartas, se ha llegado a demostrar prácticamente con un 100% de probabilidad de que fueron escritas por un periodista. Este periodista, lo que ocurrió es que había un periódico en aquella época que se llamaba The Star, que había apostado claramente porque el asesino era este que te había nombrado yo, este otro personaje se llamaba Mandil de Cuero. ¿Qué ocurre? Cuando la policía demuestra que no es, este periódico, digamos que sufre un descrédito y pierde muchísimos lectores. Entonces hay cartas incluso en las que se ha podido ver que el director de ese periódico, digamos que hace que uno de sus periodistas, no recuerdo ahora mismo el nombre del periodista este, pero hace que uno de los periodistas, digamos, escriba estas cartas para dar nuevo auge a los casos de los crímenes, ¿no? Y en estas cartas por desafía a la policía, es donde se muestra esa imagen típica que tenemos de asesino desafiante y sádico, viene de estas cartas, pero estas cartas fueron escritas por este periodista Fred Best, ya me he acordado. Fred Best se llamaba el periodista. Fue escrita por este periodista que incluso llegó a ser amonestado por el director siguiente del periódico. Tenemos la carta en la que se le amonesta por haber engañado a la policía. O sea que sabemos que no se apodó nunca, ese nombre es invención absoluta de la prensa. Él no se puso este nombre, se lo puso este periodista, pero ¿es cierto que él firmaba From the Hell, desde el infierno? Esa carta fue recibida por un personaje que llevaba un comité de vigilancia en el barrio de Whitechapel, que estaba intentando vigilar precisamente para evitar los crímenes. Recibió una carta que es firmada es encabezada como From Hell, pero no tiene firma de Jack el Destripador, sino que firma, no recuerdo ahora cómo es exactamente, pero atrápeme si puede, o algo así pone Mr. Lux al final de la carta. Esta carta iba acompañada de un trozo de riñón, que se atribuyó a Catherine Edus, la cuarta de las víctimas. Cuando investigas esta carta, que es la única entre todas las cartas que hay de Jack el Destripador que tiene alguna probabilidad de ser realmente de puño y letra del Destripador, tampoco queda claro que lo sea, porque se atribuyó en un principio que sí, precisamente por ese riñón, porque el riñón coincidía con que a Catherine Edus le habían quitado un riñón, y hay un informe en el que se dice, y está repetido en muchas investigaciones, que coincide la vena cortada con la vena del riñón que aparecía en la carta, y que esto lo certificó un doctor. Sin embargo, cuando yo he investigado, he encontrado declaraciones de ese mismo doctor diciendo que eso era mentira y que lo había inventado un periódico, que él realmente no dijo nunca que coincidiese el riñón y que no podía certificar ni siquiera 100% que fuese de una mujer. Hay que tener en cuenta que la medicina no estaba avanzada como ahora. O sea que podía ser, y la policía lo manejó así en un principio, que se tratase de algún tipo de broma hecha por algún estudiante de medicina que tuviese acceso a algún tipo de órganos. Pero no está claro, ni muchísimo menos, que esa carta al final fuese tampoco obra de Jack el Destripador. Además, la letra tampoco tiene nada que ver con las cartas anteriores, que ya hemos dicho que eran del periodista, pero luego aquí demuestra unas maneras escribiendo de una incultura absoluta. Quien escribe esta carta comete un montón de errores. No tiene mucho sentido la carta, pero es la única que puede haber alguno. Del resto está prácticamente un 100% que no eran de Jack el Destripador. Jack el Destripador, yo me atrevería a decir que no escribió ninguna carta a la policía. Salgamos ahora de nuestra conversación de una forma breve y fugaz. Encendamos un candil, afinemos el oído y cerremos los ojos. Si algo ha caracterizado a la persona oculta detrás del seudónimo de Jack el Destripador, ha sido la crueldad y el ensañamiento con los que cometía sus crímenes, y sobre todo el idiolecto oculto
tras las cartas que envió al Comité de Vigilancia de Whitechapel y a los distintos medios de comunicación. Hay quien apunta que ninguna de ellas es fruto de este asesino. Otros señalan que quizá una o tal vez dos. Pero sea como fuere, la frialdad, la frivolidad y el detalle con el que explícitamente explicaba sus crímenes hace poner los pelos de punta. Permitidme que os lea una de estas cartas, porque siendo un romántico empedernido de la historia, creo que es necesario poder ponernos en la piel de los protagonistas, en este caso, del periodista o policía que recibió el manuscrito que a continuación os voy a relatar. Desde el infierno. Querido señor Lask, te envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservo para ti en otro trozo, lo freí y me lo comí muy bien. Puedo enviarte el puñal ensangrentado que lo sacó si solo aguantas un poco más. Firmado, Atrápame cuando puedas, Mr. Lask. Y ya puestos a especular, ¿no podríamos pensar que quizás esta última carta de Jack fue un poco para desafiar a este periodista? Es decir, ya que tú me estás atribuyendo cosas que no son, estás escribiendo cosas que yo no he dicho, me estás poniendo un nombre que yo no quiero, pues ahora vas a tener una carta de mi propio puño y letra. Puede ser, no se puede descartar. Además hay que tener en cuenta que esta carta no es dirigida ni a los periodistas, como las anteriores, ni tampoco a la policía. Se la dirige al director de este comité de vigilancia y es un desafío directo también a este director del comité, ¿no? Como diciendo, si eres capaz, cógeme, pero no a la policía. Podría ser, o sea, es una posibilidad, no se puede descartar. Hoy en día no podemos tener una certeza absoluta. A mí particularmente, por el estudio que yo he hecho del perfil del criminal, no me cuadra mucho que desafiase a la policía. Creo que más bien en esos momentos el asesino estaba más bien asustado por la presión policial y que en esos momentos no, lo último que quería era desafiar a la policía, pero no se puede descartar. Es probable que también puede ser esa una explicación. Hay perfiles criminalísticos que definen a día de hoy cómo sería Jack el Destripador. Luego veremos algunos de estos nombres, pero según estos perfiles, Juan Carlos, ¿cómo sería Jack? Hombre, el perfil que curiosamente, con los propios asesinatos de Jack el Destripador, hubo un intento de un doctor de realizar un primer perfil, algo que no se había hecho en la historia. De hecho, el primer perfil criminal es el que realizó este doctor sobre Jack el Destripador. Y ya le describía como una persona solitaria que tenía que tener, quien pasaba desapercibido, alguien de la zona, y que era capaz de realizar los asesinatos en el anonimato simple y llanamente porque no llamaba la atención. También decía que tenía que llevar algún tipo de capa o algo para ocultar la sangre o cómo se resultaba manchado en los crímenes. Ese fue el primer perfil que hicieron. Luego hay otro perfil mucho más avanzado que fue realizado por el FBI en los años 80, 90 creo. Y este perfil ya te da mucho más datos sobre la infancia, pero claro, hay un problema con estos perfiles realizados por la policía. Tenemos que tener en cuenta que Jack el Destripador es un asesino del siglo XIX, cuando todavía no existía ni se había definido lo que eran los asesinos en serie. Sin embargo, los perfiles realizados después, que fueron creados por el FBI, se realizan en base a estadísticas que son hechas entrevistando a muchos asesinos, pero del siglo XX. Asesinos que no tienen nada que ver con las motivaciones ni los métodos de asesinato que había en el siglo XIX. Entonces, estos perfiles son valiosos porque sí que nos dan mucha información sobre la psique de estos asesinos, pero no hay que tomarlos tampoco al pie de la letra, ¿no? No te dan una probabilidad del 100% de encajar con el perfil del criminal. Tenemos que tener en cuenta que lo que traumatizaba a una persona en el siglo XX no es lo mismo que lo que la traumatizaba en el siglo XIX. Por ejemplo, un dato prácticamente unánime en los principales asesinos del siglo XX es que tuvieron infancias desgraciadas, donde normalmente no tenían figura paterna o había problemas de este tipo. Sin embargo, si eso lo trasladamos al siglo XIX, prácticamente el 90% de los niños en Londres no tenían figuras paternas, tenían ese tipo de infancias, con lo cual hubiésemos tenido una sociedad llena de asesinos en serie. Sin embargo, hay más ahora que en aquella época. Porque lo que mueve, digamos, a ese tipo de traumas no es tanto el trauma directamente, sino la diferencia con los demás, ¿no? El que a ti te esté pasando eso mientras otros viven mejor que tú, el que veas esas diferencias de cómo tú eres alguien dejado por la sociedad, ¿no? Y eso es muy distinto en el siglo XIX ahora. Entonces, estos perfiles hay que tomarlos como una ayuda muy buena, fundamental, pero no absoluta a la hora de investigar los crímenes del Destripador. Juan Carlos, ¿sí qué hay de esta posibilidad de que Jack el Destripador fueran varias personas? Digo esto porque hubieron testimonios que aseguraron en su momento que vieron a una de las víctimas no con un hombre, sino con dos. Sí, hay uno, ese es en el caso de, quiero recordar, Elizabeth Stride. Hay una persona que ve cómo alguien pega, directamente agrede a Elizabeth Stride y otro hombre sale de otro lugar
parece darle un grito y él huye de la zona y es perseguido por este segundo personaje. Este testigo fue entrevistado en varias ocasiones y el problema es que fue cambiando lo que iba diciendo, con lo cual no sabes exactamente qué es lo que ocurrió. Sí es cierto que vio una agresión a Elizabeth Stride, pero no sabemos si esa agresión fue la que luego produjo el crimen, porque esta agresión no se produjo exactamente en el mismo lugar donde aparece el cuerpo, sino en otra calle. Y luego esta segunda persona que ve que él piensa que puede estar en complot con esta que está agrediendo a la mujer y que sale detrás de él, luego en otras versiones que da, resulta que dice que no, que es alguien que salía de un bar cercano y que salió andando en su misma dirección. Entonces no sabes muy bien, hay también la posibilidad de que porque fue acusado este testigo de cobarde, porque claro, si vio una agresión y en vez de ayudar a la mujer se fue de la zona, pues entonces la prensa inicialmente le acusaba de haber sido una persona cobarde que había huido de la escena del crimen y había dejado a una mujer en manos de un asesino. Entonces él, la manera de disculparse pudo ser decir que había otro segundo que intentó agredirle cuando este otro segundo no existía, ¿no? Entonces es el único caso en el que sí hay una posibilidad de que se hubiese visto al asesino en pleno momento de asesinato, digamos. En el resto de crímenes hay testigos de ver a las víctimas con parejas, con otros hombres, pero no podemos saber si esos hombres fueron realmente luego los asesinos, ¿no? Porque es posible que estas mujeres durante la noche pues estuviesen en algún momento con alguna pareja y luego la dejasen, o que incluso fuesen, en algunos casos, no está claro ni siquiera que estuviesen visto estos testigos viesen realmente a las víctimas, sino viesen a otras mujeres en la zona y las tomasen por las que luego eran las víctimas, ¿no? Hay una gran confusión, pero no se puede decir tampoco que no hubiese testigos. Había testigos. Lo difícil, digamos, es desenmarañar todo esto y ver qué testigos son más fiables y cuáles no, ¿no? Como dije al principio de nuestra charla, para mí mi hipótesis más plausible es que si alguien vio a este Jack el Destripador, debía estar viendo un hombre con una especie de gabardina o boina o con ropas un poquito estropeadas o más bien, sí, lo que he dicho antes, ¿no? Como un pescador. Si hacemos caso a los testigos que hubo de personas que vieron parejas con las mujeres que fueron luego asesinadas, digamos que el único estilo de vestir que se repite es precisamente el que has dicho. O sea, hay dos de las víctimas que son vistas con alguien que tiene ropa que parece marinero, que lleva un gorro de marinero, una chaqueta de marinero. Entonces, si fuese el asesino un hombre de estos que fueron vistos por estos testigos, yo estaría de acuerdo en que ese sería el perfil físico más probable. Desde luego, el de la sombrero de copa, imposible. Pero una persona vestida así pasaría completamente inadvertida en el barrio y sería una persona normal, porque hay que tener en cuenta que había muchísimos marineros porque estaban los puertos del Támesis cerca y había mucho manejo de barcos, ¿no? Hay incluso un libro que apunta hacia un posible asesino que era un marinero en ese momento. Lo que pasa es que no hay pruebas claras. Este asesino se llamaba Carl Feigbambu, ¿no? Algo así. Fue electrocutado en Sing Sing y mató a una mujer en Estados Unidos. Y hay un libro bastante bueno de Trevor Marriott que hace una investigación sobre la posibilidad de que este marinero fuese Jack el Destripador. El problema es que no hay manera de vincular con ninguna prueba clara que este hombre estuviese en Whitechapel durante los crímenes. Entonces, no hay una prueba clara. Lo que sí he podido encontrar es que la policía esta teoría la investigó. A pesar de lo que podemos pensar desde aquí, que es otro de los mitos que hay que derrumbar, la policía hizo una muy buena investigación e investigó todos los muelles, barcos, investigó marineros y no encontró nada en esa vía de investigación, ¿no? Pero sí lo investigó también. Y yo estaría de acuerdo en lo que has dicho, que físicamente es quizá el aspecto más probable. Lo tengo delante, Carl Feigenbaum, un alemán de 54 años, condenado a muerte por un asesinato, pero además de este señor, muchísimos pasaron por esta lista de sospechosos, incluidos Sir Arthur Conan Doyle, el propio Alberto Víctor de Clarence, y otro nombre que sonó con muchísima fuerza en la época fue el de Aaron Kominsky. Sí, Aaron Kominsky ha sido sobre todo apuntado por un informe que se ha hecho sobre un estudio de ADN de un mantel que supuestamente era de Catherine Eddowes. El problema es que el estudio este de ADN que se hizo se realizó primero sobre un mantil que no se ha podido demostrar que fuese de Catherine Eddowes. Luego, el análisis de ADN que se hizo no es sobre el análisis de ADN habitual, sino que es sobre el mitocondrial, el que procede de la mujer, y ese es común a muchas más personas. Entonces, aunque ese análisis, que repito, ni siquiera se puede demostrar que el mantil de la tela fuese de Catherine Eddowes, correspondiese con el ADN de Kominsky, también corresponde con otro 1.000.000 de personas más de Inglaterra como mínimo. Entonces no apunta directamente. El problema con este candidato es que cuando tú ves su expediente, este hombre fue internado en un manicomio y se apuntó a él principalmente en un documento que se llama el Memorándum Magnaten,
en el que se le apuntaba como el sospechoso principal de la policía en el momento. Y se dice literalmente en este memorándum que fue internado en un hospital por su hermano y que allí murió. Este hombre sí fue internado en el hospital, pero cuando ves los síntomas que demostraba, te dicen que no era una persona violenta, que en todo el tiempo que estuvo internado no hubo ningún... Lo que tenía era un problema, digamos, se masturbaba de una manera salvaje. O sea, tenía un problema de satirismo, tenía problemas de homosexualidad. No corresponde para nada al perfil de un asesino misógino, ni hay ningún dato de que apunte que fuese violento con las mujeres. Entonces, bueno, es un candidato posible por este estudio que se ha hecho, pero tampoco tenemos ninguna prueba, salvo este memorándum que apunta como candidato, como sospechoso, a que tuviese nada que ver directamente con los crímenes. No hay ningún testigo que le viese, no tenemos ninguna prueba de que estuviese en el lugar de los crímenes, que es lo que ocurre con muchos de los candidatos, ¿no? Que sí, tienes perfiles de criminales y perfiles de personas, porque en aquella época lo que se buscaba sobre todo era gente con problemas mentales, que podrían encajar, pero si no tienes pruebas que lo relacionen con la zona ni con las víctimas, pues no tienes realmente ninguna prueba de que te digan realmente que fuesen Jack el Destripador, ¿no? No vamos a desvelar todos los nombres porque para eso está el libro de Juan Carlos Boitia, Jack el Destripador, el mito equivocado, pero sí quiero mencionar a un artista de la época, a Walter Sickert, a este pintor, porque afirmaron que él había sido Jack el Destripador, ya que en sus obras salían ciertos detalles que solo el asesino podía saber. Esta teoría ha sido defendida por Patricia Cromwell, que hizo un libro en el que hizo una investigación muy buena sobre Jack el Destripador y acusaba a Walter Sickert. Walter Sickert ya fue relacionado con los crímenes también en la teoría esta monárquica, porque se decía que había ayudado a los crímenes porque era amigo también del príncipe Víctor Alberto. Pero yo particularmente creo que la teoría no se sostiene. Primero, en los cuadros no hay nada que no supiese nadie de la época, y tampoco los cuadros suyos apuntan no se ve ninguno de los crímenes ni ninguna de las escenas claras de los crímenes. Hay que tener en cuenta que Walter Sickert era un pintor expresionista que buscaba, pues como en aquella época, por ejemplo, Cézanne, otro tipo de pintores, buscaban su inspiración en los barrios más bajos de las ciudades. Y sus modelos habituales eran prostitutas, eran bares, eran habitaciones que estaban hechas polvo, ¿no? Porque buscaban precisamente denunciar un poco la sociedad en la que estaban a través de sus cuadros. Yo no veo eso en sus cuadros. Ahora, más allá de interpretar ese tipo de pistas en los cuadros, es que no hay una sola prueba que les vincule con los crímenes. Y estamos un poco en lo mismo que antes. Estamos hablando de una persona adinerada que vestía muy bien, que hubiese también destacado en la zona si hubiese sido visto por alguien. No era alguien que pasase desapercibido precisamente Walter Sickert. Y bueno, pues lo que estamos hablando, no tenemos pruebas que le vinculen con los crímenes. También en este libro Patricia Cromwell llega a decir, que me parece una afirmación pues como mínimo muy extraña, que todas las cartas recibidas de Jack el Destripador eran obras de este hombre y que iba fingiendo las letras, pero es que las cartas hasta llegaban de distintos países. O sea, se recibieron más de 200 cartas diciendo que eran de Jack el Destripador en aquella época. O sea, decir que este hombre había escrito todas las cartas pues es extrañísimo, y atribuirle cada carta diciendo que si cambiaba de aspecto era porque se disfrazaba, si cambiaba de letras porque como es pintor es capaz de cambiar de letra. Bueno, hay quien dice que si en algún momento no te han acusado en el siglo XIX de ser Jack el Destripador, es que no eras nadie en el siglo XIX, ¿no? Siempre que hablamos de Jack el Destripador pensamos en un hombre, pero Juan Carlos, ¿pudo ser Jack el Destripador una mujer? Pues ese es otro de los grandes mitos que mi obra intenta destruir, ¿no? Porque la prueba principal que se dice para que no pudiese ser una mujer, aparte de que a todos nos suena mal, a mí el primero, yo cuando he pensado en estos crímenes jamás pensé que una mujer pudiese tener nada que ver con los crímenes de Jack el Destripador, es que piensas que hace falta una fuerza física importante, pues hay que ver cómo mataba Jack el Destripador. Jack el Destripador mataba estrangulando a sus víctimas, las tumbaba luego en el suelo y luego las cortaba al cuello. Y piensas, pues es más fácil que lo hiciese un hombre, ¿vale? Este tipo de crímenes son más propios de hombres. Sin embargo, cuando investigas un poco el tema, encuentras que hay estudios sobre cuál es la fuerza necesaria para estrangular a una mujer, y resulta que es de 5 kilos de presión. Eso se estudió perfectamente. Hay un documental en el que se hace todo un estudio científico del tema y está al alcance de cualquier mujer. Y cuando ves la diferencia de edad que hay entre las víctimas y una mujer joven hubiese sido perfectamente capaz de estrangular a este tipo de víctimas. Hay que tener en cuenta que eran mujeres que estaban ebrias, una de ellas muy enferma, que podía haber muerto a los pocos días. O sea, eran personas en un gran estado de debilidad y muy vulnerables. Una mujer era perfectamente capaz físicamente de hacer los crímenes, y en cuanto a si era capaz psíquicamente, lamentablemente sí que hay casos luego de crímenes realizados por mujeres que sí han tenido un perfil no igual, pero similar. Entonces, digamos que la probabilidad a priori de una mujer realizando estos crímenes es mucho más baja que de un hombre, pero no es imposible. Hay que tenerla en cuenta también. Juan Carlos, para ir terminando nuestra charla, ¿por qué mataba Jack el Destripador?
Ese es el punto fundamental y además lo que nos obsesiona a todos, pero nos obsesiona porque yo creo que a todos nos dice, bueno, una persona normal no puede hacer esto y queremos buscarle una explicación porque en el fondo lo que más miedo nos da es pensar que una persona normal, que no esté loca, que no tenga una enfermedad psiquiátrica brutal, pueda ser capaz de realizar esto. Y yo creo que lo realmente terrible de Jack el Destripador es que realmente puede ser que una persona normal, que a priori no esté enferma, que no esté loca, que no haya nacido con un problema cerebral, sí se convierta en un asesino si las circunstancias alrededor de esa persona la llevan por un mal camino, ¿no? Yo creo que Jack el Destripador, el verdadero Jack el Destripador no fue tanto la persona que cometió los crímenes como la sociedad victoriana de finales del siglo XIX. Creo que esa sociedad y las circunstancias en las que obligaba a vivir a la gente, creo que era la que germinó este tipo de criminal. Creo que sí, como dicen, si Jack el Destripador no hubiese existido, el siglo XIX lo hubiese inventado. Creo que fue un fruto propio de su época y sentar en su psique es muy difícil. No creo que podamos hacer un análisis del porqué exacto de sus crímenes sin entender perfectamente la manera en que vivían y cómo pensaban en aquella época. Yo creo que fue más su sociedad y su época y su entorno la que creó el asesino, ¿no? El crimen. Fue el verdadero Jack el Destripador, fue la propia sociedad victoriana de finales del siglo XIX. Juan Carlos, ahora sí, para terminar nuestra charla, ¿dónde puede adquirir nuestra audiencia Jack el Destripador, el mito equivocado? Hombre, ahora mismo está disponible en todas las librerías de España, se puede comprar también en internet, a través de Amazon, en casi todas las librerías fundamentales está ahora mismo perfectamente disponible, o sea que no hay ningún problema en conseguirla. Luego también tengo una web y tengo un canal de YouTube donde también hay datos sobre la novela, así que bueno, estoy a disposición de cualquiera que quiera más información. Juan Carlos, un abrazo y hasta la próxima. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias.